Hola a todos, bienvenidos a Noticias del Mundo de la FGIME. Hoy es 8 de febrero. ¿Listos para una zambuguida rápida en los titulares de hoy? Por supuesto. Tenemos un montón de cosas interesantes, política internacional, un poco de drama diplomático. Y hasta noticias deportivas. Exactamente. Empecemos con un poco de tensión transatlántica. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, en una cumbre de la ultraderecha europea, dijo sin pelos en la lengua que figuras como Donald Trump y él representan el futuro. Vaya, suena como que está marcando una línea divisoria bastante fuerte ahí. ¿Qué más dijo que haya causado revuelo? Bueno, criticó la política migratoria de la Unión Europea, contrastándola con las políticas más restrictivas de Hungría. Ya veo. Incluso elogió a Santiago Abascal, líder del partido español Vox, comparándolo con un torero valiente en la lucha contra la inmigración. Usar esa analogía en este contexto sin duda llamará la atención. Parece que Orbán está buscando consolidar alianzas y posicionarse como una figura clave en este movimiento. ¿Podría esto tener un impacto real en la política europea? Sin duda, sus declaraciones no son solo palabras al aire. Orbán defiende un modelo de país con valores conservadores y cristianos, limitando la inmigración y promoviendo una visión tradicional de la familia. Esto ha generado controversia, incluso sanciones internacionales. Pero él se mantiene firme en su postura, y si otros líderes europeos se alinean con él, podríamos ver un cambio significativo en la política del continente. Interesante. Cambiando de tema, pero siguiendo con la política internacional, parece que el primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado de EU a Centroamérica y República Dominicana no ha estado exento de controversia. Cierto. ¿Qué sucedió exactamente con el tema del Canal de Panamá? Bueno, un supuesto malentendido. Bastante delicado, de hecho. EU afirmaba que Panamá había aceptado no cobrar peajes a sus buques que transitaran por el canal. Pero el gobierno panameño lo negó rotundamente. Imagínate la tensión que esto generó entre ambos países. Es un tema sensible, considerando la importancia estratégica del Canal de Panamá para el comercio mundial. ¿Crees que este roce diplomático tendrá repercusiones a largo plazo? Es difícil decirlo con certeza, pero sin duda es un comienzo complicado para la gestión de Rubio. El Canal de Panamá no es solo una vía de agua, es un punto neurálgico del comercio global, y cualquier disputa sobre su funcionamiento puede tener consecuencias imprevistas. Esperemos que ambos gobiernos puedan dialogar y llegar a un entendimiento. Crucemos los dedos. Ahora, hablemos de una noticia que nos llega desde Gaza. La liberación de 3 rehenes israelíes. Sí, Ohad Ben-Ami, Eli Sharabi y Or Levi fueron liberados por Hamás tras más de un año de cautiverio. Lamentablemente, las imágenes de su liberación muestran un claro deterioro en su salud. Esto ha generado indignación en Israel. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno israelí ante esta situación? La oficina del primer ministro Netanyahu, que se encontraba de viaje en Estados Unidos durante la liberación, prometió que estas imágenes no quedarán sin respuesta. Ordenó tomar medidas acordes a la difícil situación de los 3 secuestrados y a las repetidas violaciones de Hamás. Una situación tensa que nos recuerda la fragilidad de la paz en la región. Y hablando de tensiones, pero de un tipo muy distinto, pasemos al mundo del deporte. Tom Brady, el legendario quarterback, ahora está incursionando en el mundo del análisis deportivo. ¿Cómo le está yendo en esta nueva faceta? Bueno, al parecer la transición del campo a la cabina de transmisión no ha sido tan fácil como uno podría pensar. ¿En serio? Cuéntame más sobre esto. Brady confesó que le ha resultado más difícil prepararse para su primer Super Bowl como analista que como quarterback. Dice que como jugador te enfocas en un solo lado del campo. Claro. Como comentaristas tienes que prepararte para analizar tanto la ofensiva como la defensiva de ambos equipos. Es cierto, son 2 perspectivas completamente distintas. Debe ser un desafío enorme. Exactamente. Y no solo eso, también habló sobre la presión que enfrentan los árbitros en el Super Bowl. Brady los defendió de las críticas que han recibido en las redes sociales, argumentando que la gente no entiende la complejidad de su trabajo. Me imagino que viniendo de alguien como Brady, esas palabras deben tener mucho peso para los árbitros. Cambiando de deporte, vámonos a Argentina, donde se ha producido una curiosa interacción entre el mundo del fútbol y la política. Así es. Jorge y José Mas, dueños del Inter Miami, se reunieron con el presidente argentino Javier Milei y le obsequiaron una camiseta del club firmada por nada menos que Lionel Messi. Un regalo que cualquier aficionado al fútbol envidiaría. ¿Y qué hay detrás de este gesto? ¿Fue simplemente una cortesía o hay algo más en juego? Parece que los empresarios también mostraron interés en el proyecto de sociedades anónimas deportivas que Milei impulsa en Argentina. Básicamente, busca convertir los clubes de fútbol en empresas, un modelo que ya existe en otros países. Entiendo. Es una iniciativa que podría cambiar el panorama del fútbol argentino.
¿Y cómo ha reaccionado la Asociación de Fútbol Argentino a esta propuesta? No están muy contentos con la idea. La consideran una amenaza a la estructura tradicional del fútbol en el país. Habrá que ver cómo se desarrolla este debate en los próximos meses. Sin duda, un tema a seguir de cerca. Y con esto, concluimos la primera parte de nuestro recorrido por las noticias del mundo. Exactamente. Pero aún nos queda mucho por analizar. Regresamos en un instante con más información. Volviendo a la cumbre de la ultraderecha europea y las declaraciones de Viktor Orbán. Sí. Lo que me parece fascinante es cómo este tipo de retórica, con su énfasis en el nacionalismo y el conservadurismo, está resonando con ciertos sectores de la población. No solo en Hungría, sino en otras partes de Europa y del mundo. Es cierto. Hay un sentimiento de descontento y ansiedad ante los cambios sociales y económicos, y algunos ven en estas figuras una respuesta a sus inquietudes. Orbán habla de proteger la identidad nacional y los valores tradicionales, un mensaje que atrae a quienes se sienten amenazados por la globalización y la inmigración. Exactamente. Es un fenómeno complejo con raíces profundas en la historia y la cultura de cada país. Y no se limita a Europa, lo vemos en Estados Unidos, en América Latina, en Asia. Es importante comprender las motivaciones detrás de este movimiento, ya que sus consecuencias pueden ser significativas. Hablando de consecuencias, volvamos al viaje de Marco Rubio a Centroamérica. Si bien el tema del Canal de Panamá generó tensión, también logró algunos acuerdos importantes, especialmente con El Salvador en materia de migración. Sí, El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, se comprometió a recibir migrantes deportados por EU, incluso aquellos con antecedentes criminales. Vaya. Rubio calificó este acuerdo como sin precedentes, ya que podría tener un impacto significativo en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Es un tema crucial para la administración Biden, que ha sido criticada por su manejo de la crisis migratoria en la frontera sur. ¿Crees que este acuerdo con El Salvador podría ser una solución a largo plazo? Es difícil saberlo. El acuerdo se centra en la contención del flujo migratorio, pero no aborda las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. Si no se atienden esos problemas de raíz, la migración seguirá siendo un desafío para la región. Y mientras tanto, miles de personas siguen arriesgando sus vidas para llegar a Estados Unidos, cruzando fronteras peligrosas como la selva del Darién, que separa Panamá de Colombia. Esa es una realidad desgarradora. Es importante recordar que detrás de las cifras y las estadísticas hay historias humanas de sufrimiento y esperanza. Estas personas huyen de situaciones desesperadas en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Absolutamente. Pasando a un tema que nos conmovió a todos, la liberación de los rehenes israelíes en Gaza nos recuerda el conflicto constante en la región. Sí, a pesar de la alegría por su liberación, las imágenes de su estado de salud son un crudo recordatorio del costo humano de este conflicto que parece no tener fin. Y la respuesta de Israel, prometiendo que no quedará impune el trato que recibieron los rehenes, hace temer una escalada de la violencia. Es una situación delicada. Por un lado, Israel tiene el derecho de proteger a sus ciudadanos y responder a las acciones de Hamás. Por otro lado, cualquier acción militar podría desencadenar una nueva ola de violencia con consecuencias imprevisibles. Esperemos que se imponga la prudencia y se busquen soluciones pacíficas a este conflicto que lleva ya tantos años. Es la única salida viable a largo plazo. La paz en la región es fundamental para la estabilidad global y para el bienestar de todos los pueblos que la habitan. Cambiando de tema, pero hablando de figuras que generan controversia, las declaraciones de Tom Brady sobre los árbitros en el Super Bowl han dado mucho de qué hablar. Es interesante cómo alguien con su experiencia y éxito en el campo de juego ahora se convierte en un defensor de los árbitros, quienes a menudo son el blanco de críticas por parte de los aficionados y los medios de comunicación. Es que él sabe mejor que nadie la presión a la que están sometidos en cada partido, especialmente en un evento de la magnitud del Super Bowl. Exactamente. Y sus palabras nos recuerdan que los árbitros son seres humanos que, a pesar de su entrenamiento y profesionalismo, pueden cometer errores. Es importante tener esto en cuenta antes de lanzarnos a criticarlos sin piedad. Y hablando de perspectivas interesantes, me llamó la atención el gesto de los dueños del Inter Miami al regalarle una camiseta firmada por Messi al presidente argentino. Más allá del valor simbólico del regalo, este encuentro podría tener implicaciones más profundas en el mundo del fútbol. El interés de los empresarios en el proyecto de las sociedades anónimas deportivas en Argentina sugiere que podría haber un acercamiento entre el fútbol estadounidense y el argentino. Eso sería un cambio significativo, considerando que el fútbol argentino siempre ha tenido una fuerte identidad propia. ¿Crees que este modelo empresarial podría beneficiar al fútbol argentino o, por el contrario, podría afectar su esencia? Es un debate complejo.
Los defensores del modelo de las sociedades anónimas deportivas argumentan que permitiría una gestión más profesional y transparente de los clubes, atrayendo inversiones y mejorando la competitividad. Claro, suena atractivo en teoría. Sin embargo, los críticos temen que la entrada de capitales extranjeros y la lógica empresarial desvirtúen la identidad del fútbol argentino, que siempre se ha caracterizado por su pasión y su arraigo popular. Es un dilema interesante. Por un lado, la modernización y la profesionalización del fútbol son necesarias. Por otro lado, es importante preservar la esencia y el espíritu del deporte. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ambos? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta no es fácil. Habrá que ver cómo se desarrolla este debate en Argentina y qué modelo finalmente se impone. Sin duda, un tema apasionante que seguiremos de cerca. Y con esto, llegamos al final de la segunda parte de nuestro recorrido por las noticias del mundo. Pero aún nos queda una parada más. Regresamos en un instante con más análisis e información. Y ya que hablamos de la influencia del dinero en el deporte, no podemos ignorar el proyecto de sociedades anónimas deportivas que Milei impulsa en Argentina. ¿Recuerdas que mencionamos la resistencia de la Asociación del Fútbol Argentino? Sí, parece que no están muy convencidos con la idea. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre sus preocupaciones? Claro, la AFA argumenta que convertir los clubes de fútbol en empresas podría tener consecuencias negativas, como la pérdida de identidad y la concentración del poder en manos de unos pocos inversores. Entiendo. Es decir, temen que el fútbol se convierta en un negocio puro y duro, perdiendo su carácter social y deportivo. Exactamente. Además, le preocupa que la entrada de capitales extranjeros pueda llevar a la fuga de talentos y a una mayor desigualdad entre los clubes. Es un tema complejo con muchas aristas. Por un lado, es innegable que el fútbol moderno necesita una gestión más profesional y eficiente para competir a nivel global. Cierto. Por otro lado, es importante preservar su esencia y su conexión con la comunidad. Justamente, el desafío es encontrar un equilibrio entre la modernización y la tradición, entre el negocio y la pasión. Y cada país debe encontrar su propio camino en este proceso. Hablando de caminos, volvamos a Europa y al auge de la ultraderecha que mencionábamos al principio. Las declaraciones de Víctor Orbán en la cumbre, junto con su elogio a Santiago Abascal, líder del partido Vox en España, Sí. sugieren un esfuerzo por unir fuerzas y ganar terreno en el escenario político europeo. Es un movimiento que no podemos ignorar. Si estos partidos logran coordinar sus acciones, podrían tener un impacto considerable en las próximas elecciones europeas y, por ende, en la dirección que tome la Unión Europea en los próximos años. Es un escenario que nos invita a reflexionar sobre las tensiones y los desafíos que enfrenta Europa en la actualidad. ¿Cuáles son las claves para comprender este auge de la ultraderecha? Hay varios factores en juego. Por un lado, la crisis económica y social que ha afectado a Europa en las últimas décadas ha generado un sentimiento de inseguridad y descontento en amplios sectores de la población. Claro, la gente busca respuestas y soluciones a sus problemas. Y algunos encuentran en los discursos nacionalistas y populistas una salida a sus frustraciones. Exactamente. Y a esto se suma el temor a la inmigración y a la pérdida de identidad cultural, que ha sido hábilmente explotado por los líderes de la ultraderecha. Es un tema delicado que requiere un análisis profundo y un debate sereno. Es fácil caer en la simplificación y la polarización, pero es importante entender las complejidades de este fenómeno y buscar soluciones que aborden las causas de fondo. Totalmente de acuerdo. El diálogo, la empatía y la búsqueda de puntos en común son esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro recorrido por las noticias del mundo. Esperamos que esta inmersión les haya proporcionado información y perspectivas interesantes para comprender mejor los acontecimientos que están dando forma a nuestro mundo. Los invitamos a seguir informándose a través de la página web de la FM y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.